Buenas tardes a todos. Vamos a arrancar hoy otra vez con nuestro queridísimo amigo de redes, el señor William Pinzón, el ingeniero de los corazones en los live. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo le ha ido? Tío, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, Yo sé que usted está celoso con toda la cantidad de corazones que llegan, pero ¿qué le hacemos, hombre? ¿Ya? Afortunadamente hay seguidores. hace un par de meses no eras nadie en las redes y ahora, o sea, hemos creado un monstruo, en serio, hemos creado un monstruo. Eso sí debo reconocer que Pío ha sido mi mentor, totalmente. Bueno, vale, muchísimas gracias. Estoy aquí ya interactuando con todos en el tema del Facebook. Entonces, como les habíamos prometido, hoy vamos a arrancar con William y con la gerencia de seguros generales. Un charlemos de generales, un charlemos de todas estas cosas que tengo que decirlo y William las está haciendo de una manera muy atractiva, de una manera muy chévere de reconocer, de aprender. Así que están invitados ustedes, los que conocen de seguros, los que no conocen de seguros, o si usted que está aquí viéndonos y dice, yo quiero que alguien conozca o vea esta charla, pues invítelo, mándele este link, diga que se meta porque la información va a ser sumamente importante. Evidentemente estaremos aquí durante un poco más de una hora dándoles la información necesaria para aprender muchísimo de generales. Así que, Willy, bienvenidísimo tu introducción y te dejo al aire un minutico mientras cuadro aquí todas las redes. Dale, Pío, listo. No, pues bienvenido. Como lo mencionaba Pío, hicimos un ejercicio al interior de la compañía que fue el de empezar a conversar con temas de seguros generales. Y nos pareció al comienzo que iba a ser muy técnico, muy pesado, que iba a ser como medio aburridor, ¿no? Y resulta que ha sido, por el contrario, lo más agradable ver cómo en estos momentos el volver a saber, el volver a recordar que era un valor asegurado, un asegurable, un aseguro, y todos estos elementos se nos convirtieron en una situación o un punto de apoyo para hacer una muy buena tarea comercial. Eso ha sido al interior de la compañía exitoso y dijimos, pues si esto nos parece a nosotros maravilloso, compartámoslo con todos los intermediarios, compartámoslo a través de los live y creo que esta es una tarea que debemos hacer. Hoy los clientes están preguntando mucho por qué, por qué, por qué. Y entonces, entre más elementos tengamos, creo que mucho mejor. Y eso se trata. Entonces, los invitamos a que pregunten mucho, mucho. De alguna manera puede ser básico, pero cuando uno maneja lo básico, de verdad que se desenvuelve muy bien. Y eso ha sido pues parte de lo que hemos ratificado. Entonces, bienvenidos. Escríbanos mucho, pido estar atento a los chats. Ya, de una, antes arranquemos. Listo, arranquemos. Tu santo y seña. Bueno, entonces empecemos. Santo y seña, así es. Entonces, miren, tal como lo estamos haciendo en este momento, pues definitivamente sí, estamos en la revolución del no contacto. Hoy estamos en contacto visual, de pronto estamos en un contacto de palabra, de pronto estamos en un contacto de mensaje, pero no estamos en un contacto físico. Entonces, esto lo ha llamado alguien la revolución del no contacto y me parece que es bueno. Pero una cosa que ya les vengo diciendo sobre todo a mi equipo y cuando hablo a nivel de sucursales es, ya estamos en la nueva realidad. Esto ya es lo que es, esto ya no es que en 3 meses o en 4 meses o cuando volvamos, sino que definitivamente esta es la nueva realidad y a esto es a lo que tenemos que enfrentarnos desde hoy hasta mucho tiempo más hacia adelante y para lo cual necesitamos fortalecernos en las cosas que hacemos. Los seguros son un negocio de confianza entre personas. Eso es lo que debemos construir y creo que a esto de la distancia, en el no contacto, cuando hoy nos hemos puesto a prueba y creo que aquí viene realmente y se saca lo mejor de cada uno de nosotros para construir esa confianza. Debemos ser más predictivos y menos reactivos. Yo creo que, no hablo en primera persona, perdónenme, pero creo que me di cuenta que venía siendo muy reactivo. Solucionar la situación, solucionar el caso, solucionar. Pero yo creo que hoy hay que orientarnos a ser predictivos. Y una forma de ser predictivos es, oiga, mi cliente está bien asegurado o está mal asegurado. Sí, está en una buena compañía, sé que le pagan siniestros, pero toda la tarea básica de, oiga, y si ya le sucede el siniestro hoy, ¿cómo se lo indemnizarían?
De eso se trata, ser precisamente predictivo, adelantarnos a que, qué tal si sucede o qué tal si no le sucede, y si yo hago tal cosa, ¿esto no lo mejoraría o no? O sí, se trata de eso. Es que, bueno, el futuro, todos sabemos que ya es desde hoy, entonces, pues, arranquemos pues con la parte técnica e iniciemos. Entonces, aquí tenemos Dale, un objetivo. mientras tanto ahí, mientras vas arrancando, te cuento que tus corazones están funcionando. Aquí tenemos gente de Centro Internacional, de Bucaramanga, de Cali, a Jenny Tafur, al señor Kevin Bautista, que está, Kevin Bayona, que está haciendo una pregunta, se la voy a contestar por interno, es un tema de automóviles, entonces le voy a contestar por interno para que lo tengamos, pero importantísimo, cualquier pregunta, cualquier duda que vaya saliendo, cualquier interpretación que quieran aclarar, pues con gusto aquí la atendemos, así que dale, Will. Esto como está de manera por live, está por Facebook y por YouTube. Pues conecten a todas las personas que ustedes consideren importante o que consideren importante esta información y ahí vamos conversando. El famoso iceberg, la punta del iceberg que todo el tiempo nos dicen, ¿no? Y entonces el mensaje que siempre nos dejan es que no hay una visión completa de la parte del iceberg, sino solamente vemos la punta. Pero también yo creo que algo que debemos tener en cuenta es que no hay dos icebergs iguales. Aunque siempre veamos por la punta, hay icebergs más grandes, más pequeños. Y aquí también es un elemento para que nosotros a nivel de seguros lo tengamos en cuenta. Porque si yo me voy esto, lo hago analogía inmediatamente con el cliente, no hay dos clientes iguales. Y el producto le sirve, pero no hay dos clientes iguales, lo cual hace que tengamos hoy, más que nunca, visualizarnos hacia él. Y hay como un retorno en el fondo, no sé quién será de pronto, me ayuda un poquitico. Listo. ¿Cuál es el objetivo entonces de esto? La idea es que podamos aprender a enlazar y a aplicar pues toda esta terminología desde seguros, desde el análisis de la suscripción hacia el siniestro. Y yo creo que tenemos que perderle el miedo al siniestro. La palabra siniestro nos asusta, suena fuerte, suena terrorífica, pero es que el seguro realmente está creado para eso, porque si alguien tiene una contingencia, pues el seguro lo que dice es, venga, que yo le estoy ayudando con la parte patrimonial o patrimonialmente yo le ayudo con una indemnización. Entonces yo creo que tenemos que perderle bastante el miedo a hablar de siniestro y hablemosle a un cliente, expliquémosle, preparémonos para entender ese lenguaje y poderlo ayudar. Bueno, sigamos. Este es una lámina donde es un cliente cualquiera, una planta de almacenamiento y seguramente si cualquiera de los intermediarios en el día a día me llega y me dice, miren, es una planta de almacenamiento de las mercancías que almacenen, tiene patios al lado con contenedores, bueno, es un riesgo tradicional y es un riesgo que se ve muy bonito, se ve hasta nuevo. Y uno diría, si es nuevo, tiene protecciones. Pues un riesgo como esto no es el mismo, pero miren lo que puede suceder. Pasamos a la siguiente lámina, nos damos cuenta que lo que le puede suceder a un riesgo como esos es esto. Un riesgo que siendo nuevo, un riesgo que teniendo algunas protecciones, un riesgo que teniendo una carga calorífica bastante alta, puede llegar a tener una pérdida como esta. Esto es un evento de un siniestro, de un evento real ocurrido en Colombia, en donde sí, por una acumulación de mercancías, pues se generó un cortocircuito y hay un incendio. Ok. Y empiezan a aparecer las cosas que se aprenden de los siniestros. Siendo un riesgo nuevo y siendo una bodega realmente con un año de construcción reciente, resultó que lo que le sucedió es, devolvámonos al anterior un momentico, lo que le sucedió es que cuando la carga calorífica pues llega a su máximo, el fuego está en una temperatura demasiado elevada, hace que la cubierta colapse. Y cuando la cubierta colapsa, inmediatamente cae encima de todas las mercancías y más o menos se generó algo parecido al efecto de una olla express, donde se genera una temperatura tan grande que empieza a cocinarse debajo de esa cubierta toda esa cantidad de mercancía y empiezan a aparecer vapores, gases y una mezcla de toda una cantidad de cosas que hace que los bomberos pudieran tener una atención más rápida y pues simplemente los bomberos lo único a lo que pudieron llegar fue a tratar de mantener una temperatura antes de poder llegar a pensar en llegar a puntos críticos o alguna cosa de este estilo.
Este es un evento que pudo haber durado más o menos antes de un control total de los bomberos y después con seguimiento de algunos puntos todavía de fuego. Pasaron más o menos 3 días y estas son algunas imágenes reales. Entonces, aquí viene la pregunta ya de la siguiente lámina es, entonces, cuando uno asegura un riesgo, cuando toma un negocio, ¿realmente estamos todos suscribiendo? Entonces, sí, realmente suscribir, que es la tarea de pronto o es la palabra que nos toca siempre a los técnicos, suscripción. Suscribir es pedir pólizas dentro de una técnica de suscripción, sí, pero entonces, ¿qué es la suscripción? Significa que esto nos lleva a la siguiente lámina, donde entonces empezamos a encontrar que cada riesgo, pues definitivamente es diferente. Miren que en el primero les hablaba de almacenamiento, estas dos fotos son de almacenamiento, y si quisiéramos continuar con muchos más riesgos, entonces, ¿qué encontramos? Pues que sí, aquí los clientes necesitan una póliza de daño material, claro que sí, y cada uno va a empezar a buscar el mejor precio, el mejor deducible, pero antes de eso vimos cuál era la vulnerabilidad de cada uno, de que en los dos vemos almacenamiento, vemos estanterías, vemos cajas, vemos cartón, pero el riesgo será el mismo. ¿Qué valor asegurado puede tener uno u otro? ¿Qué contenidos tiene el uno u otro? Y eso hace que en un momento dado se dé la diferencia y hoy yo siento que estamos renunciando mucho a eso. Con frecuencia recibo solicitudes donde me dicen, cotíceme que si se gana el negocio le digo de qué se trata. Yo, ¿cómo así? Esperen un momento. Entonces, yo creo que es el momento de volver a ser un poco más atentos, un poco más responsables hacia el asegurado, que es quien nos traslada ese riesgo para entender realmente lo que quiere. Entonces, siguiente. Al final el seguro es una promesa donde nos estrechamos la mano y arranca. Y entonces dice, listo, ahora sí, continuemos, sigamos. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, lo que pasa es que el seguro es una promesa que tiene reglas. Y esas reglas son las que vamos a ver a continuación y las que vamos a empezar a mirar con todo este lenguaje. Entonces, al final, tanto ustedes, intermediarios, como nosotros en la compañía de seguros, en Seguros del Estado, lo que hacemos es establecer como suscripción una técnica para establecer una relación contractual. Realmente aquí no es solamente expedir una póliza, sino lo que hacemos es establecemos una relación contractual, o sea que aquí inmediatamente aparece un contrato, el contrato de seguros, en donde al final, como un negocio, como todo negocio, todos buscamos resultados financieros satisfactorios. Pero entonces, ojo, ya esto se nos puso muy serio, claro. ¿Satisfactorios para quién? Para el cliente, porque el cliente sueña que si de pronto llega a tener ese mega evento, pues él va a recibir un dinero de la compañía de seguros. Pero ¿sabe cómo es? ¿Quién más está esperando resultados satisfactorios? ¿Quién es la siguiente persona que espera ese resultado satisfactorio? Siguiente. Willy, una pregunta. Señor. Y bueno, yo aquí voy a preguntar porque hay muchas cosas que desde lo comercial a veces no contemplamos muy bien. Pues yo sí quisiera, como tenemos mucha audiencia de clientes que tal vez no son expertos en el tema, aclarar un poquitico el término suscripción, el término expedición y el término emisión. Eso a veces genera algunas confusiones, pero yo creo que aclararlo sería interesante para todos, incluso para mí. Claro. ¿Qué es la suscripción? El proceso de análisis, donde yo tengo un bien que quiero asegurar, alguien tiene un bien que quiere asegurar y le pide a la compañía de seguros que asuma ese riesgo. Entonces yo tengo una bodega, como la que vimos al comienzo, donde yo tengo un almacenamiento. Yo soy experto en eso como dueño o como propietario de la bodega o como almacenador y quiero que alguien me la asegure. La suscripción empieza desde el momento en donde la compañía de seguros, por intermedio o a través del intermediario de seguros, recibe esa solicitud y empieza a analizar los peligros y empieza a analizar esa palabra de riesgo. Entonces, ¿es vulnerable a incendio? Sí o no. ¿Tiene protecciones? ¿Cuáles son? ¿Son automáticas? ¿Son manuales? ¿Dónde queda? Algo curioso, seguramente por más adelante lo repito, y es que cuando uno está dentro de ese análisis de los riesgos, a veces uno pregunta, oiga, ¿hay bomberos cercanos? La respuesta más común en Colombia es que los bomberos están a 10 minutos. Entonces yo siempre digo que afortunadamente los riesgos que se aseguran en Colombia, todos están a 10 minutos de los bomberos. Pero cuando uno va a la realidad, los bomberos no están a 10 minutos, hay bomberos mucho más lejanos.
Hay zonas del país donde los bomberos vienen desde el pueblo de al lado, y no vienen de aquí, vienen del pueblo de al lado, y de esos no están a 10 minutos. Todas esas cosas son las que analiza el suscriptor, y en el buen sentido yo digo que el comercial, el vendedor, el agente de seguros, en la asesoría, debería contarle también desde su punto de vista de análisis de riesgos qué es lo que piensa y debería uno contárselo al cliente. Porque ¿saben qué es lo agradable de todo esto? Que cuando uno comparte eso con el cliente le dice, sí, pero yo tengo tal cosa, sí, pero para eso me protejo de tal manera, sí, pero para eso tranquilo que tal cosa. Ah, bueno, de pronto yo no lo veo, de pronto yo no lo veo cuando voy y lo visito y el cliente me dice, sí, pero tranquilo que para incendio yo tengo aquí un tanque de agua debajo de la bodega donde está toda el agua que necesito para apagar cualquier fuego. Ah, carajo, no la veía, buenísimo. Entonces, fíjense que suscribir al final se convierte en un tema de conocer al cliente, conocer su vulnerabilidad, conocer sus peligros, y que tenga peligros no tiene problema. Es precisamente de ver, bueno, ok, hay formas de asumir ese riesgo. ¿Cómo? Oiga, yo lo hago pero si usted coloca una red, yo lo hago si usted compra unos extintores, yo hago si usted coloca una brigada, yo lo hago si coloca un vigilante, yo lo hago si instala una alarma. Exactamente eso es lo que se hace como ese proceso de suscripción, y en eso consiste esa tarea. Una vez hecho el análisis, se hace una cotización, y después de la cotización, cuando el cliente la aprueba, viene y se expide el contrato de seguros, que es la póliza, que es esa expedición. La expedición es ese papel que se lleva, que les digo por favor que ese papel lo revisen, porque ese papel es el contrato. Y alguien me decía, alguien le escuché en alguna charla durante todo este tiempo, oiga, le decía a una persona a otra, yo nunca firmo nada sin leerlo, porque pues ahí donde está el riesgo. Bueno, muy bien, bajo esa misma cultura, bajo ese mismo concepto, pues entonces cuando recibas póliza, o cuando yo intermediario, cuando yo asesor, recibo la póliza, debo leerla, y antes de firmar el recibido, debería entender que todo lo que está escrito realmente sea lo que se quería trasladar a la compañía de seguros, porque eso ya dejó de ser una póliza, sino que se llama es un contrato de seguros, y esa es la expedición. La emisión es realmente cuando hace todo el proceso interno dentro de la compañía de entrar a la contabilidad y a todo este proceso interno como tal. ¿De acuerdo, Pío? Algo más que ustedes, yo sé que en la parte comercial han trabajado mucho desde el tema de la emisión. ¿Algo que quieran agregar a eso? No, está bien, me parece que queda claro. Suscripción es la parte técnica donde se hace el análisis. La expedición es un poco más tendiente a movilizar todas las coberturas y la emisión ya es el documento que le entrega uno al cliente. Esa es. Ok, Listo, no, listo. muy bien. Entonces, continuando con estos actores, teníamos al cliente. Aquí, ¿para quién? Para la aseguradora también debe ser satisfactorio este proceso de suscripción, porque finalmente es quien asume el riesgo, pero pues nosotros, a través de lo que cubrimos con los amparos, con lo que tenemos de deducibles, con las cláusulas que se colocan o con las garantías que se exijan, pues al final para la compañía de seguros es un negocio, y lo que busca al final es un resultado que le dé utilidades. Eso es. ¿Para quién más debería ser satisfactorio? Pues para el siguiente actor. ¿Quién es ese actor que nos falta ahí en la cadena? Pues ustedes, los asesores, los intermediarios. ¿Por qué? Porque de todo este proceso, finalmente debería quedar algo que es la fidelización. Yo sí creo que en la guerra de precios que hemos creado, pues se nos ha vuelto un tema de no ser fieles los unos a los otros, y hemos dejado que esto se nos convierta solo en la expedición de una póliza. Por eso Pivo hacía el tema de qué es la expedición. Muchos sencillamente creemos que ya, expida, y yo le cobro esto y ya recaudamos. No, realmente este documento y esa expedición debiera buscar todos estos enlaces que tanto cliente, aseguradora e intermediario encontremos una relación que, si bien es cierto el contrato es entre la compañía y el asegurado o a través del tomador, pues el intermediario quien nos unió debería ayudarnos a que haya esa fidelidad entre todos, claro, y que le pueda atender el siniestro, que el intermediario sienta que efectivamente la compañía cumplió la palabra, igual que el asegurado. Entonces creo que al final en la suscripción lo que hacemos es un pronóstico, ¿sí? Es un pronóstico en el que pueden haber cosas de alto riesgo, pueden haber cosas de bajo riesgo, eso depende de quién lo analice, ¿sí? Pero al final entonces, en este proceso debe haber un equilibrio entre, si yo tengo realmente un riesgo alto, yo lo reconozco como asegurado,
el intermediario dice, sí es cierto, pues si es un alto riesgo, yo creo que lo más importante entonces es buscar una cobertura que realmente le dé la tranquilidad al cliente de que si ese alto riesgo sucede, pues entonces pueda generarse esa indemnización si llega a haber el siniestro. No solamente buscar el precio más bajo de la prima. Entonces, al final, el proceso de suscripción nos lleva a que no es el mismo. Dos bodegas, como lo mostraba, no necesitan el mismo análisis. Entonces, creo que empieza a aparecer un tema de hay que empezar a tomar experiencia y hay que tener información. Sin esas dos cosas, uno no puede seguir con un proceso de suscripción. Hay que tener algo de experiencia y la experiencia nos la va formando el día a día. A medida que yo tengo información, a medida que yo conozco un riesgo, otro, pues empiezo a conocer cuáles son las vulnerabilidades y eso me lleva a que cuando me empiezan a llegar nuevos clientes, bajo esa experiencia que ya tengo, le retroalimento la información a los nuevos clientes y ellos van a ver entonces un equilibrio y van a ver personas muy calificadas dentro de todo este proceso. Continuemos. Entonces, al final el precio sí debe guardar un equilibrio con el riesgo y pues, hombre, yo le digo a mis técnicos que necesariamente el mejor suscriptor no es el que menos cobra. Yo conozco personas que son, pues, unos flash para bajarle a los precios, pero cuando uno les hace preguntas sobre lo que están asumiendo como riesgo, no tienen una claridad, no tienen una certeza de qué puede pasar y a veces cuando uno le dice a varias personas, y esta pregunta apareció en una de estas charlas al interior, oiga, yo puedo asegurar una maquinaria vieja, cuando hicimos toda una exposición de si era bueno o era malo, pues uno dice, oiga, realmente alguien, si solamente se fija en que cuánto le cobró, pero no le cuenta a todos los clientes, que hay de méritos por uso, de que hay un deducible, que puede haber un infraseguro, que había una forma correcta de asegurarse. Si esas cosas no se equilibran, pues el cliente simplemente deja el tema a un precio. Entonces, al final, esta suscripción debe tener un equilibrio que es el resultado del análisis que se realiza de todos los peligros o de todos los riesgos que existen con los asegurados. Yo siempre he hecho por aquí en esto, en lo que vas, Willy, hay que para que te vayas tomando tu agüita mientras. Y es que a veces hay una mala percepción de que todos los riesgos se pueden cubrir con una póliza. Sí, y hay un dicho además que dice que todo riesgo pues, lo que tiene es un precio. Miren, hay que buscar un equilibrio. Yo creo que el tema es de equilibrio porque realmente, si yo sé, y voy a poner una cosa absurda, que tengo una polvorería, que al lado hay una metalmecánica donde se manejan altas temperaturas, pues hombre, yo estoy ante un peligro inminente y yo no voy a asegurar que eso se va a explotar, pero el riesgo es demasiado alto. Viene una pregunta, ¿de verdad habría un precio justo, equitativo para asegurar esa polvorería? Entonces, si alguien me dice, no, yo aquí tengo pólvora por 1.000 millones de pesos, yo le digo, pues entonces el valor del seguro es 1.000 millones más la comisión del intermediario más los gastos de expedición, porque pues la vulnerabilidad es demasiada. Entonces, yo creo que ahora, si el cliente me dice, no, tengo un muro que me corta esa temperatura entre la mecánica y esto, digo, ok, hay otras cosas. Entonces, miren que ahí es donde va eso. ¿Cómo está el cliente? ¿Qué peligro tiene? Y realmente, el primero que debe ser consciente es el cliente. Y hay respuestas como estas. Venga, señor, usted sabe que tiene esta polvorería y que al lado está una metalmecánica donde manejan altas temperaturas. Pues yo he recibido clientes como que me dicen, sí, por eso quiero contratar el seguro, porque si esto se quema, pues la compañía me paga. Eso no es una protección. Eso es un traslado de una casi certeza, donde le digo que yo le cobro entonces los 1.000 millones más la comisión, más los gastos de expedición y eso es lo que le cobraría. Entonces, no necesariamente ahí todos los riesgos son asegurables. Una guerra, hay exclusiones en la póliza que definitivamente no se protegen, como la guerra. Si hay una guerra declarada entre los países, hay misiles y hay de todo esto, pues esto finalmente no se cubre. ¿Qué más preguntas hay por ahí en el chat, tío? No, no, no hay más, ahí estamos atentos, creo que hasta ahora ha sido claro, no hay preguntas, hay 125 personas conectadas, nos están saludando de diferentes partes, de Chapin, Oficina Chapinero, Nicolás Galindo, Enrique Torres, de Popayán, de Cali, Par Seguros, bueno, un montón de personas que están ahí escuchándote, súper atentas. Bueno, muy bien, muy bien.
Listo. Entonces, miren, miren, por ejemplo, yo insisto mucho en el riesgo y toda esta parte de lo que estamos hablando en la suscripción me he concentrado mucho en la palabra riesgo, porque miren que esto es otra bodega de almacenamiento, cualquiera. Esta foto la tomé en alguna visita, alguna vez en algún lugar, un almacenamiento. Y uno dice, ¿el almacenamiento está bien o está mal? Primero, no tengo, por ejemplo, una identificación en los tanques de qué almacenan. Entonces alguien me dice, no, pues si no tiene el sticker que normalmente se coloca el rombo que establece si es vulnerable al fuego, no, a explosión, si es un elemento que contagia, que puede contaminar y que puede contagiar o afectar al ser humano de manera directa. Pero aquí no me dice nada. Entonces uno dice, y fuera de eso, el asegurado en el almacenamiento, tal vez, y de hecho porque algo parecido logré determinar en la visita, pues como no le veía ese riesgo por no tener sticker, le colocó esta caja de cartón allá encima de la estantería o de los bimbos estos, pues uno no sabe si eso está bien o está mal. Eso es una vulnerabilidad, el no saber exactamente qué tenía. Entonces, esto es lo que uno debería conocer desde el comienzo. ¿Aquí hay riesgo o no hay riesgo? Yo no me atrevo en este momento a decirlo porque no tengo datos, no tengo información y tengo una foto. Y a veces me dicen, ¿pero qué más necesitas si ya le mandé la foto? Precisamente, la foto me dejó más preocupado que antes. Entonces, si uno continúa con el análisis, debería tener más datos, más información. Y esta siguiente lámina, esta siguiente foto, es dentro de la misma bodega. Y miren este almacenamiento. Aquí en ese almacenamiento incluso vemos que no hay un orden, ya es en la parte de puro atrás y se ve como una mancha allá en la parte superior derecha, es porque parece que habían algunos elementos y la aseguradora me decía que para evitar un cortocircuito él sencillamente le había quitado la luz a esa parte de la bodega. Y cuando me acerqué y miré un poco esas cosas blancas que habían ahí, me di cuenta que había agua, que había humedad. Y pregunté qué era eso y no fue nada más que eran unos elementos que llevaban mucho tiempo en la bodega, que ya estaban empezando en un proceso de descomposición. Eso se llama un lixiviado, proceso de descomposición, una agüita que va soltando, si uno deja una caja o lo que sea en cualquier lugar durante mucho tiempo se humedece, pero no es porque haya entrado agua, sino que su propio concepto de, de, de degradación hace que surja esto. Y hay una cosa adicional, en ese mismo proceso se generan gases, con lo cual había un riesgo allí que empezaba a aparecer y a acumularse por temas de explosión. No sé si la aseguradora era tan consciente o no, pero él decía que por eso quitaba la luz. Pero mire cómo se mezclan riesgos y peligros, que si yo no conozco y cierro los ojos, pues hago el negocio, me meto en esto y el día del siniestro todos poseemos problemas. Siguiente. Entonces, el riesgo, para ir cerrando esta parte, lo que es el riesgo, finalmente es la incertidumbre de que ocurra una pérdida económica. Pero ¿cuál riesgo? Entonces, ahí es donde tenemos que tener claridad de que hay unos riesgos más altos, unos riesgos menores, unos riesgos de mayor vulnerabilidad o unos riesgos de menor vulnerabilidad, pero que precisamente necesita la compañía de seguros tener claridad sobre en dónde radica realmente esa incertidumbre o cuál tiene más incertidumbre dentro de los peligros o riesgos que tiene cada asegurado. Y ustedes pueden darle todas las definiciones que quieran a riesgo. Evento, peligro, que puede causar un siniestro como un incendio, una explosión, o puede ser también una amenaza evaluada en cuanto a su probabilidad de ocurrencia y la severidad. Si sucede el evento, entonces, ¿cuánta exposición tengo? Y lo primero, entonces, uno en edificaciones hace cosas de ese estilo. Ok, cuando uno pregunta el año de construcción, tiene que ver precisamente con esto. A más antiguo, pues no había normas de construcción o normas de sismoresistencia. Y resulta que dependiendo el tipo de edificación y la antigüedad, algunos son hasta mejores, pero no todos. Entonces, hay edificios en los centros de las ciudades donde de pronto algunos están sobrediseñados y son muy antiguos. Pero si uno se va a mirar muchas casas, muchos edificios de menor tamaño, en muchos de los lugares de Colombia, pues se da cuenta que son edificaciones que ni siquiera tienen una estructura. Hay muchas fotos, muchas láminas que uno puede tomar y uno puede mostrar de viviendas de 2 o 3 pisos donde escasamente tiene por ahí una que otra columnita, una que otra placa, y eso no puede considerarse como una estructura. Entonces, una forma de amenazarlo también es frente a amenaza y severidad.
Y la última, pues la jurídica, que es la que el día del siniestro seguramente ante una diferencia todo el mundo aplica, que es ese suceso posible, futuro e incierto, que no depende de la voluntad del tomador asegurado y cuyo resultado puede ser positivo o negativo. Positivo, en un riesgo es que yo podría decir que si me gano la lotería es positivo, pero normalmente en seguros los resultados casi siempre son negativos. Hay que tener en cuenta que los riesgos para que sean asegurables, los riesgos para que desde el punto de vista seguros puedan aceptarse deben ser puros y cuantificables. O sea, deben ser probables de que ocurra, de que se incendie, de que haya un robo, de que haya una inundación. O sea, ese riesgo debe realmente no depender de la voluntad del hombre, por supuesto. O sea, que no le meta yo candela a mi casa, pero debe existir esa probabilidad de que ocurra. Si no existe, pues no hay seguro. Y lo otro, que sea posible cuantificar. Porque si no es posible cuantificar, entonces, ¿qué indemnizo? ¿Qué aseguro? Ahí se vuelve a una incertidumbre que no sería asegurable. Entonces, los riesgos en seguros deben ser aquellos que nos tienen de una expectativa de que después de que algo pase, nos lleven a un estado final de una pérdida que pueda llegar a ser cuantificable o en donde ese estado final, el día del siniestro, es muy diferente al estado inicial, o sea, hoy cuando hago la póliza. Y cada cual asume el riesgo como quiere, ¿no? Ante el calor, unas personas deciden levantar la máquina, la retroexcavadora o la pajarita, le llaman también una pajarita, para sentarse allá debajo de la máquina o a pasar el calor o a poder sentarse para almorzar. ¿Hay riesgo? ¿Hay un peligro? Cada cual lo asume de acuerdo con su experiencia. Por eso, preguntarle a un asegurado sobre sus riesgos o sus peligros no es loco y está bien, porque él es el que sabe realmente esa vulnerabilidad. De pronto, en el ejemplo que yo coloqué de la pólvora, alguien dice, no, pero si el señor es experto, claro, y entonces nos lo demuestra y sabe que tiene protecciones. ¿Cuáles? Unas que él mismo ha creado y que de pronto, cuando yo las escucho, digo, oiga, sí, tiene razón, para mí eso está bien. Entonces, hay que preguntarle. Siguiente. Yo no sé, nunca supe, esta es una foto muy vieja, yo nunca supe si esto era un montaje, una foto tomada real o una foto para poderlo colocar como una especie de meme, pero aquí, si ustedes se dan cuenta, el señor está haciendo una reparación en una zona donde dice que hay gases inflamables, peligro, y él tiene un cigarrillo en la boca. Pero conozco de eventos y conozco de siniestros donde ya no han sido un meme, sino que sencillamente sí ha habido una situación donde los clientes pasan por encima de muchas protecciones. Esto es un riesgo o peligro todo el tiempo. ¿Sí o no? Claro, para el señor que está allá colgado en la ventana limpiando, dice, para mí ya, pues es mi trabajo, seguramente mi ARL me califica de una manera alta, pero él ya toma unas medidas de precaución donde lo administra. Y eso está bien. Y el riesgo no deja de existir, pero es un riesgo administrado. Ahora, ¿quién se lo ayuda a administrar también? En este caso, el empleador. Pero miren que este riesgo, en donde me centré en la primera parte, hablar de las personas, nos lleva después a, oiga, y si yo viviera o estuviera en una oficina en el 2, 3, 4, en el quinto piso, diría que allá nunca pasa nada, ¿no? Pero uno no sabe si de pronto alguien deja su billetera por la ventana, cerca de la ventana, y pasan esos señores, no existe la probabilidad de que de pronto se le pierda esa billetera. Sí, ¿qué le puede suceder? La probabilidad es remota, claro, pero nunca podemos pensar que nunca pasa nada. Siempre existe la probabilidad de que algo pasa y eso es lo que hay que medir. Miren esta es una foto que tomé en una obra donde estaba más o menos a unos 20 pisos de altura, o sea, 20, cada piso 2,5 metros, estamos hablando de unos 45, 50 metros de altura, donde para poder subir esta puente grúa, poderla subir, lo que hacen es que ella misma se empuja con unos hidráulicos que tiene y se le coloca esa lámina amarilla, esa parte metálica amarilla se coloca y ella se ensambla y permite que la cabeza suba. Aquí parece que al señor se le había trabado algo y él lo que hace es salir de su cabina, se sube, se suelta a la línea de vida a 20 pisos de altura, con el viento que ya hace a 20 pisos de altura, el señor pues desamarró o se atascó lo que se le había atascado y volvió y se bajó a continuar la maniobra desde la cabina. Esos son los riesgos y peligros que uno dice, ¿están controlados? Uno no lo sabe, porque siempre uno espera que las cosas sucedan sobre una misma línea de riesgo donde no va a pasar absolutamente nada. Pero el seguro cubre eso. ¿Qué pasa cuando la línea
se mueve y después hay otra variación. Eso es, y ese es el riesgo y ese es el peligro. En este momento, ante esa maniobra que estaba realizando ese señor, puede pasar dos cosas. O que él se pueda caer, riesgo de ARL, o que un viento pasara en ese momento fuerte, golpeara la parte de la grúa y como no está totalmente enganchada, ella puede colapsar en ese momento. Ese es el riesgo y el peligro. ¿Qué tipo de cobertura necesitaría? Ah, una todo riesgo. ¿Y eso está cubierto en todo riesgo? Pues serían cosas que hay que mirar dentro del condicionado general. ¿Qué otra cosa? Hay que preguntar al cliente si él ha tenido alguna vez algún evento. Claro, y que nos cuente qué eventos han pasado. Y este es un riesgo que ya yo sufro bastante en la época de Navidad porque esto se ve siempre en la Navidad en todas las casas, ¿o no? Entonces el ratoncito decide en época de Navidad salir a buscar otra casa porque sabe que su riesgo y su vivienda se ve altamente amenazada por un evento de cortocircuito. Todos decimos jocosamente, yo llevo 20 años haciendo lo mismo en esta casa y nunca ha pasado nada. Bueno, significa que cada Navidad seguramente un evento de sobrecarga por cortocircuito está más cercano a que le suceda por esta sobrecarga porque los cables tienen una vida útil y los está sobrecargando, le está quitando vida útil. Piscinas, miren, riesgos hay en todas partes. Por eso, no es que uno como suscriptor quiera conocerse todo de memoria, pero sí debe saber y lo que uno busca es dónde está su vulnerabilidad. En un edificio como estos, piso alto en la ciudad de Cartagena, eh, ustedes sabían que el agua, en caso de sismo, esto afortunadamente es en Cartagena, pero si uno va a una ciudad como Cali, Bucaramanga, donde tienen riesgos de sismo un poco mayores, un edificio con agua en los últimos niveles hacen que la onda sísmica se propague y el riesgo de colapso en un edificio con piscinas en los últimos pisos es más alto en esas zonas vulnerables. Por eso uno tiene que saber como suscriptor, porque eso es lo que tienen que analizar y no llevarnos la sorpresa simplemente el día del siniestro de que realmente había un riesgo agravado allí. Próxima. Ay, Dios. En las casas, la vulnerabilidad. Creo que hoy, y por el número de asistencias que estamos atendiendo en pólizas de hogar y en pólizas de copropiedades, pues nos damos cuenta que somos totalmente vulnerables. Hace algún tiempo, cuando yo daba estas charlas, alguien me decía, y no mostraba la lámina, pero yo decía que el riesgo de los cilindros de gas propano se había desaparecido, que ya nadie utilizaba gas propano, que todo era gas natural. Y ustedes no se imaginan lo aterrado que estoy de ver aquí en mi conjunto cómo todo el mundo ahora en los balcones tiene un asador, porque todo el mundo tiene que hacer asado los domingos, es la guerra del asado, a ver, y todo el mundo entonces ya no utiliza el carbón, ¿no? Allá soplando con la tapita de la olla, sino que sencillamente lo hace a través de gas. Y son estas pipetas, entonces veo apartamentos donde en sus balcones hay una o dos pipetas y en una torre hay 10, 15, 20 apartamentos con este tipo de cilindros en los balcones. Ese es un riesgo, claro, o sea, no ha desaparecido. Y adicionalmente hoy, pues la lámina de la izquierda nos muestra también que la vulnerabilidad a la que tenemos a nuestros niños, a nuestros hijos, no ha desaparecido. Y una cosa de estas puede generar fuego, incendio en nuestro apartamento. Y ya se han presentado varios en esta cuarentena a nivel nacional derivados de todo esto. Señor Pío. No, te iba a decir una cosa, que pues muy bueno lo que estás mencionando, pero ya que estamos aquí y pues tal vez muchos de los que estás mencionando, yo soy uno de esos, o tal vez uno de los que están por aquí, es, ahí está un riesgo inminente que tú estás viendo. Evidentemente, pues hay muchas formas de tal vez evitarlo, pero tú qué recomendarías si lo estás haciendo, porque o sea, lo ves que están haciendo, que lo ves ahí, ¿qué recomendación tú tendrías para nosotros para decir, venga, evite esto o evite esto que podría ser mucho más riesgoso o no? Claro, entonces depende, claro, es decir, voy a pensar en el del cilindro, yo le diría, definitivamente tiene que estar ubicado en una zona totalmente aireada, que realmente si llegara a haber alguna fuga de gas, el mismo viento se lo llevara, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y ahí es donde vienen esas cosas que uno piensa, yo pienso en mí, y después los demás, si se enteran bien, pero ¿qué pasa si en mi cilindro llega a haber alguna fuga? Ese viento corre y ese gas se traslada al apartamento de mi vecino que también está enmasado. Pues
la probabilidad de que haya una explosión, un fuego, claro, estoy siendo muy extremista, yo lo sé, pero a veces eso es lo que uno tiene que soñarse como riesgo o como peligro. Y claro, miren las cosas. El señor del tercer piso monta su asado. Y yo elegí vivir en un apartamento piso 20 porque me gusta por allá arriba, estar tranquilo. ¿Qué pasa si el señor del tercero, por alguna situación, ese cilindro se le explota y genera un incendio? Pues, ¿hacia dónde normalmente va el fuego? Si no se controla rápidamente el fuego, lo que hace es subir o no. O sea que me vuelve a mí vulnerable en el piso 20. Claro, cuando yo tome mi póliza de hogar en el piso 20, no me van a castigar porque el del tercero tenga un cilindro. Pero entonces hay cosas. La torre tiene extintores, en la torre hay una red contra incendio. ¿Cómo opera esa red contra incendio? Hay brigada en su conjunto, cosas de ese estilo que no eliminan el riesgo, pero en un momento dado lo ayudan a controlar. Miren, aquí en la asamblea, y parece curioso, aquí ya tuvimos asamblea virtual, y una de las cosas de las que más se quejó la gente al final fue de los famosos cilindros y los asados en los apartamentos. Y uno decía, hacer un asado en un apartamento, claro, en los balcones. Entonces, aparecieron en la asamblea muchas conversaciones, muchas charlas, y había muchas intervenciones en torno al tema. Ya ha habido un par de sustos de personas que no han podido controlar el asado y se le entra al apartamento y al lado, justo en la puertica, porque los balcones no todos son tan grandes, entonces justo en la puertica está la cortina y si la cortina le cae la chispita de fuego, entonces se puede prender. Y ahí ha habido un par de situaciones y he conocido en otros conjuntos donde han habido ya situaciones de ese estilo. El señor que por alguna razón no apagó bien y dejó alguna cosa ya en la chimenea, en el asador, y lo dejó ahí. Y ella volvió y se la avivó, por alguna razón. O sea, ese tipo de situaciones son Sí, las el que en un momento viento o dado se alguna cosa. convierten. Claro. Entonces, a veces no es porque le quiera cobrar más o porque tenga más deducible, es que al final, lo que todos tenemos que pensar es que ojalá los eventos no se presenten y que el seguro opera es por si se presenta ese evento, pero que tengamos claridad de cuáles son mis riesgos y mis peligros, precisamente para poder actuar contra ellos. Entonces yo, que soy enfermo, vivo pendiente de que el extintor que hay en mi piso, que le corresponde a la administración, yo cuando salgo, le echo un poquito al extintor, ¿qué fecha de vencimiento tiene? Yo ya sé que eso es para noviembre, entonces cuando llegue noviembre estoy atento y voy a la administración, oiga, se le va a vencer el extintor del piso 20. Dice, sí, sí, señor, ya lo tenemos programado. O a veces cuando me doy cuenta, se han llevado el extintor, claro, y le han dejado uno de prevención. Entonces, si en algún momento dado yo salgo y no veo extintor, digo, ¿qué pasó? Se lo llevaron. Venga, pero debería haber un extintor aquí en mi piso que me reemplace el que se llevaron. Los proveedores que hacen la Adicional. recarga normalmente prestan ese tipo de servicios. Entonces, miren que es conocer mi peligro, no asustarme con él, sino administrarlo y hacer todo ese tipo de cosas. Curiosamente, es cierto, yo vivo en el piso 20 y cuando tiembla yo no pienso salir corriendo, porque yo creo que el sismo dura menos que lo que yo me demoro corriendo 20 pisos por las escaleras y que de pronto por bajar corriendo me caigo, me encuentro con alguien, obstaculizo, no sé, o sea, entonces en el análisis ya decidí tener como un plan interno en mi apartamento de qué hago en caso de sismo. Entonces, utilizo el famoso triángulo de la vida y miro cosas y trato porque ya sé que a 20 pisos de altura, pues, saco la estampita del divino niño y, hombre, rezo y como que no hay más. Pero yo mismo administro mi riesgo. ¿Se da cuenta? Ahora, hoy, y eso lo vine a tener claro después de que compré, eh, la altura a la cual llegan los bomberos de alguna manera eficiente está más o menos en promedio hasta 15 o 20 metros, 15 o 20 pisos de altura, perdón, los bomberos. Sí. De ahí para arriba se vuelve un poco más difícil la atención de los bomberos, requieren unas máquinas más especializadas y yo no sé cuántas máquinas especializadas de las que se requerirían atienden o existen para atender siniestros de edificaciones altas. Y a veces los siniestros o los incendios de edificaciones altas son pérdidas muy grandes, no por la magnitud del siniestro como tal, sino porque es muy tardía la atención de los mismos. Entonces miren cuántas cosas hay dentro de lo que es el análisis y todo esto. Por eso yo lo que necesito es saber o ser consciente de qué fue lo que suscribí. Y si eso se quemó o se lo robaron o le presentó el evento, pues sí, ese era el riesgo que yo había asumido. Bueno, Entonces el mensaje aquí de eso es, veo, aquí veo que
Emilio Cárdenas, que creo que es un ex compañero nuestro ahí de Estado, nos da una muy buena recomendación que te ayudaría a ti desde el piso 20. Y Ajá. él menciona que si con su físico, claro, o sea, si mejora el físico puede bajar más rápido, entonces también disminuiría el riesgo. Claro. Y por eso ahora en cuarentena me he dedicado a hacer ejercicio y claro, ya he bajado Eso. barriguita. Vale, aquí hay una pregunta de una agencia que se llama Par Seguros y ellos preguntan que tienen, pues están saliendo algunas preguntas ya, que tienen un cliente que importa o que mueve o que, ¿cómo se llama? Almacena implantes mamarios, ¿sí? De silicona. Y nos pregunta que si nosotros podríamos asegurar eso y qué exigiríamos para poder asegurar un tipo de artículo como ese. Fíjense que lo que yo preguntaría es, ¿a qué está expuesto un implante de esos? Yo no sé si, por ejemplo, eso tenga una vida útil en almacenamiento. Yo no sé si un implante almacenado, voy a inventar algo, 3 años, todavía sea útil, si se puede utilizar. O sea, tiene una vida útil como tal, porque uno ve en las noticias sencillamente que hay una reacción del cuerpo de las niñas que se colocan esto a el compuesto de ese implante. Lo que quiere decir que es Que una mezcla incluso se de... lo tienen que cambiar a cierto tiempo, ¿no? Entonces yo preguntaría, ¿cuál es ese riesgo en el almacenamiento? ¿No le pasa nada? Okay. Porque yo me lo imagino rápidamente como unos plásticos y de pronto, discúlpeme que estoy siendo demasiado eh, eh, sin análisis, pero de entrada eso tiene una vulnerabilidad. ¿A qué? Al fuego, al medio ambiente. Mire, hay mercancías que para almacenarlas usted tiene que tener ciertos grados de temperatura. Entonces ahí, no sé si ustedes han entrado, alguna vez han entrado a una bodega y tan pronto, qué frío tan macho, ¿no? Y uno dice, si afuera hacía un calor, ¿por qué entra a la bodega el frío? Claro, porque requiere una temperatura máxima para poder mantener una temperatura ambiente, para poderle darle una calidad al almacenamiento de esas mercancías. Entonces, claro, eso no lo sabe uno, o sea que entonces empiezan a aparecer termostatos, empiezan a hacer una cantidad de elementos que ya no es la bodega o la protección contra incendio, sino elementos para controlar una temperatura. Entonces son equipos trabajando 24 horas. Ahí viene otra vulnerabilidad. Entonces en esos implantes yo creo que se pueden analizar, no sé cuáles son los riesgos, pero si tenemos información lo podríamos analizar. Yo creo que sería esa bueno, ahí perdón de fondo tenemos a mi compañero fiel que se llama Atos, que a esta hora empieza su hora loca. Entonces, lo que podríamos plantear es como respuesta es, o sea, ¿qué tenemos que hacer para poder asegurarlo? No es que existan unas escalas o venga, hay que mirar el riesgo y depende del riesgo, pues las consecuencias haremos una póliza para asegurarlo de acuerdo a las condiciones que tenga el artículo y el sitio donde vaya a estar. Así es, eso es. O sea, hay que conocer primero cuál es la misma vulnerabilidad que tienen esos elementos. Eso nos los da el mismo asegurado. Por eso le digo, cuando yo entro a algunas bodegas me dicen, no, es que aquí estoy manejando cosméticos, o estoy manejando elementos de consumo humano, o estoy manejando ciertos químicos, que para evitar que reaccionen a temperaturas ambiente, hay químicos que con ciertos grados de temperatura generan gases, vapores. Entonces, ¿cómo los controla? Con una temperatura para que nunca lleguen a eso. Pero eso, ¿quién se lo cuenta a uno? El mismo asegurado. Y ahí uno aprende de ellos. Y una cosa que no quisiera dejar pasar aquí, Javier García Leal nos pregunta, ¿pero qué garantías se podrían solicitar en los asados en las propiedades horizontales? Bueno, creo que no habría mucho de garantías, pero sí No, claro. recomendaciones, ¿no? O sea, No, claro, y miren que, y la pregunta es muy buena, es porque ahí cada asegurado, cada propietario de cada apartamento, es muy difícil pedirle que como garantía, usted, lo máximo que creo, una cosa loca es, usted levante la mano en la asamblea y diga que por favor quiten los asados en los balcones y va a perder, y chao, es lo máximo. Pero entonces de pronto la pregunta es, ¿qué hace, qué política para manejo de asados, por ejemplo, tienen en la copropiedad? No depende ya directamente de él, pero no, aquí hay una libertad, o de pronto aparece, no, miren, el horario máximo para sábados es entre 11 de la mañana y 3 de la tarde. Y si no, ya los vigilantes empiezan a pedir que por favor. Entonces usted dice, bueno, hay algo por lo menos a nivel de comunidad, porque a veces las protecciones no son solo mías. Hay algo a nivel de comunidad que nos permite ayudar. Yo coloco el ejemplo de los asados porque es muy gráfico, pero sí, es cierto que ahí yo no le podría, no cabe ninguna garantía porque eso sería hasta injusto para cada propietario. A menos
que yo entre y, por ejemplo, ya cuando entre al apartamento, vea que el cilindro lo tiene en la mitad de la sala, allá en la esquina de la Ok. sala, porque es que se quita a la puerta para sacarlo al balcón. Digo, venga, ese cilindro sí no va ahí. Ese cilindro sí tiene que sacármelo y por lo menos colóquelo allá afuera, en el sitio donde tenga aireado. Dependiendo del tamaño del cilindro, inclusive una recomendación que se puede hacer es ánclelo. Porque, ¿qué pasa normalmente si es un cilindro desocupado y tiene algún tamaño? ¿Qué puede suceder? Usted se tropieza con él y se cae. El cilindro aún desocupado conserva gases y vapores. Si por alguna reacción eso es el seguro, usted le pega a la válvula y la válvula llega a explotar, ahí tiene un evento de un siniestro. Entonces, mire que va a depender mucho de cada uno. Entonces, yo le diría, dependiendo del tamaño amplio, téngalo aireado, no lo guarde dentro del apartamento. Esas son recomendaciones que se podrían hacer. Vale, bien, continuemos, toco. Vale, listos. Bueno, quiero darte estadísticas. Tenemos 150 personas conectadas en Facebook, tenemos alrededor de 19 personas conectadas en YouTube, entonces por allá también se está moviendo, entonces muchísimas gracias a todos los que están escuchando eso. Han existido un montón de réplicas y compartimientos de la charla a diferentes redes y a diferentes personas, entonces muchísimas gracias por el apoyo a todos. Y aquí continuamos con el ingeniero William con esto que se llama Charlemos de riesgos en generales. Bueno, ¿y qué comentarios hay? ¿Les está pareciendo aburrido el tema? ¿Cómo lo ven las personas que están ahí en las redes? Un par de comentarios. ¿Cómo lo ven? No, hay muy buenos comentarios, hay algunos que están diciendo que qué buena charla, que qué buena información. Desde Tunja, algunos nos hacen comentarios que en Bogotá, Juan Diego de Pereira nos dice que en Bogotá las chimeneas de gas y de alcohol, con las fugas. María Valdés dice que sucursal Chapinero, que muy buena charla, qué buena información. No, hay un montón de comentarios, hay alrededor de 230 comentarios, hay un montón de personas bastante entusiasmadas con estos. Aquí está María Elsa Montenegro, que dice que está muy interesante, que muchas gracias. Miguel Bernal, que creo que es nuestro profe, está preguntando que si el tema de las siliconas tiene de mérito por uso, lo mandaremos a él a que haga el estudio y nos cuente más adelante. Ahora, Vilmita de Bucaramanga, déjame para que haga la inspección del riesgo, sí. eso. El señor por aquí, nada, aquí muy buena charla excelente. Varón Antonio, Emilio Cárdenas saludando. Un espaciecito aquí para echar chisme, así que muchas gracias a los que están comentando. Astrid Elena Zapata, muchas gracias. Judy Viviana Rodríguez, que además es un fan destacado de Seguros del Estado, muy bien. Así que no, gracias, muchas gracias a todos. Así estaré atento aquí a sus preguntas. Casalima limitada para los edificios que no tienen red contra incendios. ¿Hay algún problema para asegurarlos? El señor Everest de Cali, un saludo enorme. A ver, contestemos esa pregunta, Miren, Willy. esa pregunta de si hay algún problema en asegurar edificios con o sin redes contra incendio, yo les digo, miren, realmente el tema no es el seguro, porque pues al final hoy en día en mi copropiedad me dicen, no, si usted se la gana, lo dejo inspeccionar, si usted se la gana, le doy datos. Miren, el problema es para la comunidad. El problema al final la aseguradora, si lo asumió así, tendrá que pagar hasta el valor asegurado y ok, pero la comunidad, ¿está bien una comunidad donde en un edificio de cierta altura no haya red contra incendio? ¿Eso está bien? No haya, además, lo otro, ¿no? Puede haber. Siguiente pregunta, ¿funciona? Que ese es el otro elemento, ¿no? Las constructoras tienen la obligación, hoy en día todas las constructoras, todas, tienen la obligación de entregar la red contra incendio, toda la red contra incendio. Y uno va y mira y resulta que sí, hay una tubería y uno la ve y bonita, está chévere, está nueva. ¿Funciona? A veces no funciona, no la entregan funcionando. Ese es un elemento. Entonces, al final no es para el seguro, que ese es un error que a veces cometemos. Es que la aseguradora me pidió que tuviera eso. Sí, pero no para la aseguradora, es para usted, porque eso le disminuye el riesgo. Miren, cualquiera de nosotros, y así yo tenga la indemnización que esperaba y resulte que hablo súper bien de la aseguradora y todo, al final pierdo. Si yo hoy en este momento tuviera alguna tragedia, aquí en mi piso 20 me tocara pensar en salir para otro apartamento, otro lugar, ya es una tragedia. Cambiar de ambiente, del entorno, el entorno en el que yo estoy, lo tengo por alguna razón. Y eso me ha llevado a un nivel de tranquilidad.
pero si me toca cambiarlo, empieza otra vez la angustia, la lejanía del colegio, la universidad, el trabajo, todas esas cosas. Entonces yo creo que al final, así me indemnizara la compañía todo, yo entro a tener un cambio que de pronto no necesariamente estaba esperado o proyectado. Entonces ahora váyanse a un cliente con una bodega donde tiene clientes, donde tiene procesos, donde si yo ya no puedo cumplir con esas promesas de entrega de esas ventas, pues pierdo clientes. Entonces el cliente al final, así que alguien indemnizado, pierde de todas maneras. Entonces todo lo que se le pida normalmente es para el mismo cliente, no para uno mismo. Vale, muy bien. Listo. Pero hay riesgos que no podemos controlar. Hay riesgos que tratamos de administrar, como el que yo les digo aquí en mi piso 20 en caso de sismo, como los eventos de la naturaleza. Hay riesgos que la ocurrencia o no, no dependen de mí. Y mi hijo que por ahí me está escuchando en el fondo se va a reír porque siempre tengo que decir que la sismoresistencia, y cuando uno asegura le dicen, pero es que ese edificio es antisísmico. Oh, no hay edificaciones antisísmicas, hay edificaciones sismoresistentes. Y la sismoresistencia está creada, la ley de sismoresistencia y la ley que dice que se deben construir edificaciones con sismoresistencia, lo que pretenden es salvar vidas, no salvar edificaciones. Y es un error muy frecuente, porque no es que esto es antisísmico y esto no se cae. No, 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 no. El edificio es sismoresistente y la sismoresistencia lo que trata es de decir que no se mueran personas en caso de un evento de sismo. De hecho, los profesores de la universidad le dicen a uno, si el edificio hay que demolerlo después del sismo, pero no murió nadie, cumplió perfectamente la norma de sismoresistencia y está bien construido. ¡Ah, carajo! Una maravilla eso. Entonces, es una situación donde la sismoresistencia en Colombia y esos eventos de terremoto puntualmente ha ido evolucionando. ¿Cómo? Hasta el año 1984 no teníamos una norma propia colombiana de sismoresistencia. Nace en el año 84 la primera norma se llamó el Código Colombiano de Construcción Sismo-Resistente de 1983 y esa estuvo vigente hasta el año 1998, donde aparece la NSR o la norma de sismo-resistencia del 98, o sea que tenemos antes del 84, después del 84 hasta el 98, y aparece una nueva en el 98, entonces arranca en el 99, la cual se actualizó en el 2010, y del 2010 acá pues tenemos la que está vigente, que se suponía que este año iba a tener una actualización, pero las firmas de ingeniería y el gobierno, todo el mundo parece que decidió aplazarla por el efecto de la cuarentena y la parte económica. O sea que tenemos rangos antes del 84, del 85 al 98, del 99 al 2010 y del 2011 hacia acá. O sea que fíjense que según la edad o el rango de construcción, hay normas que lo afectan o lo benefician desde el punto de sismoresistencia, pensado en cuidar a las personas. Entonces, eso es lo máximo que podemos hacer. Que la gente, entonces cuando uno les pregunta si hay, de qué año de construcción es orientado a eso. ¿Por qué? Porque además, en Colombia, la forma en la que se compra el reaseguro, y el reaseguro es la materia prima que tenemos los aseguradores para poder tener capacidades, o mejor, tener la posibilidad de asegurar sumas aseguradas elevadas. Entonces, el reasegurador nos da unas capacidades de suscripción, pero cuando yo lo utilizo, tengo que darle la información de los edificios, año de construcción, tipo de estructura, la altura, si es una estructura regular o una forma regular o irregular. Regular es cuadrada, rectangular o redonda, o es, y los arquitectos pues son a la hora de dibujar los edificios, le hacen una cantidad de figuras que hacen que el comportamiento estructural ante sismo sea diferente. Entonces, eso lo preguntan. Si la altura también es irregular, todos creo que de muchos lugares de Bogotá visualizamos el edificio Bacatá. El edificio Bogotá tiene por altura una estructura irregular. ¿Por qué? Porque va así, luego se reduce y se reduce. Además, eso, desde el punto de vista de diseño, tiene que ver con el manejo de vientos y las ondas, porque a mayor altura, pues entonces hay más viento, más presión, entonces lo que hace es aliviar un poco la carga de la estructura, precisamente para eso. Pero si uno va a un edificio como el de la Torre Colpatria, es toda rígida, toda uniforme. Eso, hoy en día, toda esa información se mete en una cosa que llamamos los modelos de evaluación de pérdida por sismo, y allá el modelo pone a temblar ese edificio y me dice cuál es mi pérdida máxima probable para ese edificio, y se supone que esa es la tasa que debo cobrar. Hacia allá se está orientando todo el mercado asegurador a evaluar, ya no es la tasa techo, ¿no? De, a ver hoy cómo amanecí, para dónde va el viento, a ver qué tasa cobro,
sino que me la van a dar unos modelos y de allá deberían salir las tarifas. En eso está trabajando Colombia desde enero del 2019, estamos obligados a eso, y por eso la evaluación de sismo se realiza de esa manera, pero pues hay edificaciones que además la norma dice que las edificaciones más vulnerables y de primera necesidad para garantizar la continuidad del país deben haberse hecho o están obligadas a hacer actualizaciones a la norma que esté vigente. Bajo ese esquema, la Presidencia de la República, gobernaciones, alcaldías, hospitales, todo lo que sea de orden público, hoy todas las edificaciones deberían haber sido modificadas y actualizadas con la norma de construcción del año 2010. Pregunta, ¿todas lo hicieron? Ahí aparece N respuesta. De hecho, hay una pregunta respecto a eso. Pilar Castillo Romero, la niña Pili, nos está preguntando, ingeniero William, ¿desde qué año las construcciones vienen aplicando las normas de sismoresistencia? Desde el año 1984 empezó en Colombia a regir la norma, la primera norma. Entonces, toda edificación que se construya hoy tiene que cumplir con la norma del 2010. Cuando no existía la del 2010, tenía que hacerse con la norma del 98. Entonces, hoy todos debemos construir con la norma del año 2010. Entonces, créanme, y ahí tenemos un siniestro en la mesa donde uno supone, fíjese cómo la palabra supone, que todo el mundo cumple con la norma de sismoresistencia. Y entonces tuvimos un evento chiquito en una bodega, casualmente una bodega de almacenamiento, y el informe del ajustador nos dice que el techo, la cubierta, no está construida cumpliendo con la norma de sismoresistencia vigente. Entonces imagínese usted cuánta es la vulnerabilidad. Y la pregunta es, ¿el dueño de la bodega lo sabe? ¿O en el buen sentido lo tumbaron cuando le construyó la bodega, cuando contrató a alguien para que le construyera la bodega? ¿O la compró y estaba mal construida ya? Ahí hay muchos factores y eso al final, hoy en día nosotros estamos atendiendo un siniestro, pero ya estamos revisando qué hacer en la renovación porque ya sabemos ahora que lo conocemos que es una vulnerabilidad adicional. Entonces, volviendo a la primera lámina que les mostré hoy, si llegara a haber un evento de fuego importante, esa cubierta hace que sea más vulnerable hoy de lo que ya les conté al comienzo. O sea, la probabilidad de que esa cubierta colapse hoy es mayor sabiendo que no cumple o no está construida con una norma de sismoresistencia vigente. Claro, de si me voy a lo que es todo el proceso de suscripción juicioso y detallado, hoy debería tenerle más deducible, cobrarle más tasa, colocarle, no sé, una garantía de que hicieran un estudio de vulnerabilidad y determinaran cómo arreglan ese problema que tienen de sismoresistencia. Pues mire cuánto tendría uno que hacer. ¿Usted cree que hacemos todo eso tan juiciosos? No, pero de eso se trata, de conocer finalmente el riesgo o el peligro. Hoy lo conozco y ya para mí no es una sorpresa. Qué bueno. Bueno, aquí hay dos preguntas que me parecen sumamente interesantes. Es de seguros y gestión de riesgos RISC. Y dice, si en Colombia ocurriera una explosión como la que ocurrió en el Oriente, en Beirut, los daños que sufren las propiedades y los bienes como puentes, postes, vías y vehículos que transitan están cubiertos por la póliza de la pyme si esta empresa contrata el seguro. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, dice, ¿se puede subrogar la aseguradora contra el asegurado por no tener el cuidado debido con ese tipo de mercancía? Claro. De las dos preguntas, la respuesta es sí. En la primera, si tiene el seguro contra PYME, sí. Lo que tiene depende, y lo vamos a ver dentro de las definiciones, dependiendo si tiene una póliza tipo riesgos nombrados o todo riesgo. Si en una o en la otra, ese evento como tal, en la forma en la que sucede una explosión, está cubierto o no. O sea, la respuesta es sí, y normalmente yo pensaría que hoy la forma en la que están constituidas las pólizas en Colombia, todas lo cubren, pero aún así sería mejor que uno entrara y verificara que ese tipo de eventos sí está cubierto. ¿Se puede hacer subrogación? Claro, pero por ahí leía que el siniestro puede, en principio, sobre unas estimaciones así, pero en carrera, costar un poco más de 3.000 millones de dólares. Eso es toda la plata del mundo. Y yo creo que por ahí pasa realmente la pérdida. Eh, Miren que dentro de las vulnerabilidades, ahí al final lo que va a suceder es que la ciudad, en este caso Beirut, va a tener que reconstruirse y a quién le va a tocar asumir la mayor parte de la reconstrucción, pues al gobierno, al Estado.
al mismo Estado. ¿Por qué? Porque listo, yo tengo la plata para reconstruir mi casa, pero para llegar a mi casa necesito vías, necesito electricidad, necesito servicios públicos que también se vieron afectados. Y yo tengo para construir mi pedazo, pero un evento de estos, entonces, si la ciudad no tiene su propio seguro, van a pasar muchos años, muchos, muchos años. Y ahora que menciono eso, recuerdo que Chile le ha dado una lección al mundo enorme en lo que es esa resiliencia y lo que es esa capacidad para pasar la página y salir adelante. Chile en 1960 tuvo uno, todavía es considerado como uno de los siniestros de mayor energía liberada en la Tierra y un movimiento sísmico de una intensidad demasiado alta. En el 1960 sucedió eso, pero en el 2010 repitió el evento y fue un poco mayor la cantidad de energía que se libera, la onda sísmica es un poco mayor a la de 1960. Y todos recordamos Chile, además se generaron inundaciones y todo lo que pasó. Había por ahí un video de un caimán después de la tragedia ya en la inundación, un caimán que se metió, o sea, una cosa terrible. Pero hoy Chile está totalmente reconstruida. Hoy lo que sucedió en Chile, gracias, y hablan de que mucho de lo que se logró era porque había una conciencia de aseguramiento y de un aseguramiento correcto. No era una conciencia de tener un seguro y una póliza, un papel debajo del brazo, no, sino que una conciencia de que el seguro realmente me protegiera ante un evento como este y que el momento de la indemnización realmente yo pudiera recibir lo que perdí. ¿A qué voy? Si reconstruir mi casa me vale 500 millones de pesos, ¿para qué la aseguro por 200? ¿Para qué me autoengaño diciendo es que quiero pagar menos prima? Si con 200 no la reconstruye y sucede lo de Chile, pues con 200 usted no va a reconstruir su casa. Entonces yo hago siempre la pregunta, ¿usted va a quedar satisfecho? Señor cliente, ¿usted va a quedar satisfecho si sabe que 500 era lo que necesitaba? Pues no va a quedar satisfecho. Ahora, si eso es lo que quiere, pues bueno, pero usted tiene que ser consciente que compró desde el comienzo algo que no le servía. Chile nos ha dado esa experiencia y nos ha dado ese gran ejemplo y hoy Chile es vuelve a ser una de las ciudades, la ciudad donde sucedió esto, es una de las ciudades de mayor desarrollo también a nivel latinoamericano. O sea, al contrario, aprovecharon para decir, ahora mejoremos. Puentes, vías, infraestructura, tienen un desarrollo bien importante. Preguntas y sigamos. ¿Ustedes creen que si en Colombia pasara lo mismo, en 10 años habríamos reconstruido, tendríamos toda esta misma capacidad? Siguiente pregunta. Pregunta dura, sí. Bueno, te pregunto, aquí hay dos preguntas de Jorge Enrique, mentiras, de George Enrique y de Seguros Gestión. Es más o menos similar, te las voy a hacer las dos porque preguntan más o menos lo mismo. Dice, si el asegurado incumplió la garantía de hurto, por ejemplo, instalar alarmas, pero la causa del siniestro fue la explosión, ¿se puede objetar? Si hay una garantía, la pregunta de George es, si hay una garantía estipulada en la póliza con respecto a extintores y resulta que hubo una inundación en el bien asegurado, ¿la compañía puede objetar el siniestro por el no cumplimiento de parte del asegurado de la garantía de extintores? O sea, es que entiendo como que en vida, si me matan a mí por homicidio y yo dije que tenía diabetes, que no dije que tenía diabetes, pero me lo objetan en vida, está clarísimo, porque esta parte no sé si en general les funciona igual. Sí. Por eso, y hay una partecita donde vamos a hablar de las garantías precisamente y van orientadas hacia eso. O sea, al final es, si a mí la compañía de seguros me coloca una condición y hoy hemos empezado a cambiar esa condición y le estamos dejando de colocarlo como garantía para colocarlo más como una exclusión, donde yo le digo, mire, si efectivamente usted debe tener extintores, si no los tiene, pues cualquier siniestro, pues yo no se lo pago. Entonces, al final sí, y es que eso es código de comercio, ¿no? Código de comercio le dice, vea, la garantía sea sustancial o no con el tema, con el frente al riesgo que suceda, pues debe cumplirse en todo momento. Más que jurídicamente hay unos elementos donde si yo incumplo la garantía, lo que pasa es que estoy eh, dándole como una anulación al contrato de seguros. Es como si dejara de existir el contrato de seguros. Pierde esa vida el contrato de seguros. ¿Por qué? Porque yo incumplí una condición del contrato. Cuando yo incumplo algo, pues No estoy tiene vida. echando atrás el acuerdo que hicimos. ¿Se acuerdo? Eso es básicamente. Entonces, por eso realmente al final no es que le objeten por incumplir una garantía. Es que para el momento, entonces, si el siniestro sucede después de esa fecha en la que usted fijó como máximo plazo para cumplir la garantía, lo que pasa es que ya no hay seguro, ya no hay contrato.
porque la compañía le dice, ok, entonces, lo que pasa es que a partir de hoy usted ya no tiene contrato de seguro, porque incumplió ese acuerdo de esas dos voluntades. Por eso, vuelvo e insisto, esto es un contrato. Esto es un contrato y no es que sea ni letra menuda, nada, es un contrato. Y como un contrato tiene unos deberes, tiene unas obligaciones que hay que cumplir de parte y parte. Vale, listo. Hacer preguntas, así que continuemos, ingeniero. Vale, listo. Entonces estábamos hablando de eventos de la naturaleza. Entonces, siguiente lámina, rayo. Hoy cayó un par de aguaceros fuertes en la ciudad y hubo uno como a las 3:30 de la tarde, como a las 3 largas. Durísimo. Esta es una foto tomada en la ciudad creo que fue de Pereira, y es un rayo. Y Colombia está catalogado entre los 10 países con mayor caída de rayos en el mundo. O sea, hoy en día, entonces, ¿cuál es? Es un evento de la naturaleza. Lo que hay que tener son instalaciones eléctricas adecuadas. Ya los edificios de vivienda hoy en día, por ejemplo, ya tienen pararrayo, antes no. Entonces, ya hay cosas que se han hecho precisamente para eso. Ante esto no podemos hacer nada, nada. Sin embargo, por eso hay una norma que dice que las antenas de radio, televisión, de comunicaciones, pues ya no deben estar encima de las copropiedades, ¿no? Que antes la copropiedad vendía el techo y se lo daba a una de esas empresas de telefonía para que allí colocara todas las antenas. Eso jala rayos, esto llama a rayos. Entonces, esto se supone que no se debe hacer. Pues son eventos. Entonces, yo me encontré una en el centro no hace muchos años. Creo que la lámina la coloqué enseguida. Sigue, por favor. Bueno, este es del Nevado del Ruiz. Nevado del Ruiz es un volcán que sigue estando en actividad, está ahí. Lo que pasa es que a veces suena más, a veces suena menos. Otro evento de la naturaleza, este año no fue tan fuerte, pero el sol hace que se quemen nuestros bosques, y esto es en Bogotá, en nuestra parte oriental. Y resulta que dentro de esta montaña, así como la vemos, hay muchas casas, inclusive algunas sin permisos de las autoridades correspondientes. Y pues si yo aseguro una casa por allá, pues mira la vulnerabilidad que tengo. Creo que la siguiente lámina es la que quería mencionar, viene una de granito, ¿sí? Evento de la naturaleza, pepas. Esto es una ciudad de Colombia donde cayeron unas pepas de este tamaño, imagínense. Eso le rompe la cabeza a cualquiera, ¿o no? Sigamos. Claro. Bueno, no, tenía otra donde hay muchos riesgos, hay muchos eventos en donde, y tenía una foto donde en el centro de Bogotá, por ahí sobre la calle 28, algún día estaba visitando un intermediario y mientras estaba con un piso sexto, séptimo, y mientras esperaba el ascensor, me asomé así y vi abajo las edificaciones, todas con techos altos, ¿no? Y en una de esas había una terracita pequeña y hay una antena de telecomunicaciones allá colgada, allá armada. Entonces yo decía, de no haberme parado yo acá, nunca sabría que ese edificio al lado tiene una antena. Pero si yo así haga la inspección, fíjense cómo la vulnerabilidad a veces no la puedo calcular completa. Yo puedo ir hasta allá, entro, doy el recorrido, pero la antena no se ve de afuera, porque está en la parte de atrás, hay una terracita y encima en el techo, pues no la veo. Entonces es un riesgo adicional, claro, ni modo, así asumo el riesgo, me toca, pero es una vulnerabilidad adicional. Entonces no sé si tiene pararrayos, y si hay un rayo, pues entonces puede estar ahí. Está en pleno centro internacional, como calle 28, entonces es complicado. Devuélvete al anterior, por favor. El anterior era ok, otra vez. Aquí tenemos una persona en la sucursal, en la compañía, que tiene esas iniciales WR. No, no es esa persona, tranquilo, no es esta persona. Entonces, ese no es el cargador del celular de él, pero esto lo encontré en una planta donde tenían textiles como materia prima, o esa era la fabricación de textiles. ¿Consideran que esto es una vulnerabilidad o no en una planta de textiles? Total, pero esto es lo que a veces genera los siniestros. Ahí puede haber un cortocircuito clarísimo o no. Sigamos. Muchas más de las experiencias que puede uno contar. Siguiente. Alguna vez, esta es otra planta de textiles, donde aquí siempre cuento que esto es algodón. El algodón tiene un tema de un almacenamiento especial. El algodón es una materia prima que tiene autocombustión. Por eso yo debo apilarlo o almacenarlo uno sobre otro máximo a cierta altura. En Colombia existe un reglamento que dice cómo se debe almacenar.
Sin embargo, el riesgo más grande de esto está en la parte que llaman de apertura. En este sistema antiguo, es un sistema antiguo, y esta bodega todavía, esta planta todavía existe y queda aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Y cómo lo hacen? Simplemente colocan la paca, como se ve ahí a la entrada de la máquina, y unas personas, y eso lo llaman la zona de apertura, con la mano extraen pedazos de ese algodón y se lo colocan en una banda transportadora que lo lleva y empieza hacia adentro a tratar de hacer la separación de las fibras para empezar a tener precisamente la fibra y sacar los hilos. En esa apertura, por la vulnerabilidad que tiene el algodón, se genera el calor y la mano de tanto estar allí genera una temperatura, puede calentar el algodón y si encuentra en un momento dado una temperatura cuando va por esa banda transportadora y empieza todo su proceso, puede generar fuego y es autocombustión. Y hay historias antiguas en Colombia de siniestros de fuego por esa razón. Esta planta todavía existe, pero lo curioso, cuando hice la visita, es que ni siquiera hay un extintor en esta parte. Porque si el fuego lo siento o la temperatura lo siento, ¿qué hago? Roceo con o hago la activación del extintor, pierdo un pedazo de la materia prima y ya, y continúo, y no tiene ningún problema. Las máquinas modernas que hacen este tipo de proceso tienen unos sensores de temperatura, en donde en la primera parte de la máquina, de hecho, tienen hasta una especie de rociadores, con el cual al dispararse la temperatura, generan el agua, apagan ese connato y de manera automática sigue el proceso y ella misma elimina la materia prima que ya se mojó. De hecho, si se seca, después puede volver a reprocesarse. Entonces, claro, esa es la administración del riesgo. Yo conozco el peligro, el riesgo. Aquí le preguntaba yo a estos señores por qué no había ni siquiera extintor. Me decían que aquí nunca ha pasado nada. Entonces, lo único que me quedó de eso fue la foto porque decidimos no asegurarlos precisamente ante esa cultura del riesgo, que es algo importante, ¿no? ¿Qué cultura de riesgo tiene nuestro propio asegurado? Él lo ve de esa manera, ¿no? Claro. Pues para eso competimos. No, pues aquí nunca pasa nada. Es cierto lo que voy a decir, he entrado a un par de riesgos donde lo primero que me he encontrado, y no voy en contra de la religión de nadie, ni mucho menos, yo soy católico también, pero me he encontrado unos altares de vírgenes, de Cristo, a la entrada, y todos los días el dueño le reza a esa imagen cuando entra, pero no coloca red contra incendio porque le vale mucho dinero. Es la forma en la que cada uno administra el riesgo o Que lo ese asume. peligro. Y lo asume. Acabo de irme para YouTube, que es la otra red por la donde estamos transmitiendo, y nos hicieron una pregunta, nos hacen una pregunta del señor Guillermo González, y dice, ¿los conjuntos deben tener pararrayos? Debieran tenerlo. Debieran tenerlo. Debieran O tenerse. sea, Deben haber Miren, las construcciones nuevas lo tienen. Y la constructora está en obligación de entregarlas. Con unas puntas okay, muy rudimentarias. ¿Qué es lo que hace un pararrayos? Pararrayos sencillamente hace que esa señal de ese rayo llegue allí a esa punta y ella lo que hace es descargarla, llevarla por una conexión que se ha hecho y se la traslada a la tierra. Y allí queda la carga. Si yo no lo hago, ¿qué es lo que puede suceder? Se energiza mi edificio, entra por ejemplo, por los extractores de las chimeneas a veces, y eso es metálico, por ahí puede entrar, se devuelve y a través del edificio pues me energiza toda la parte eléctrica y pues me puede dañar una comunidad completa de extintores, perdón, de televisores, equipos de sonido, bueno, todos los elementos que tengamos conectados, celulares conectados en carga, etcétera, etcétera. Eso es lo que puede suceder cuando no hay un pararrayos. Las estructuras nuevas deben tener una punta que garantice eso. ok, listo. Bueno, y una cosa y es, ¿esos riesgos se repiten o no se repiten? Claro que se repiten. Y en estas épocas de vientos fuertes, de lluvias, esta semana que ha llovido bastante, pues empiezan a aparecer las vulnerabilidades, ¿no? Y yo no estoy en contra tampoco o mejor, estoy en contra de la tala de árboles, pero también digo, oiga, hay que cuidar la comunidad. Hay comunidades que no dejan tumbar un árbol porque él ha estado toda la vida, ¿no? Pero mire lo que le puede pasar a un viento fuerte. Y he visto vientos, la ciudad de Pereira, cuando empecé en seguros, me aterraba mucho porque hay una zona cerca en Pereira, creo que el club se llama el Club Campestre, Juan Diego, creo que sí. El Club Campestre es una zona donde cuando llueve hace mucho viento y he visto, cuando arranqué en seguros, un árbol de esos frondosos en los que uno
le dicen que vaya y abrace el árbol, ¿no? Y descargue su energía y cárguese también allá, y no, que uno no alcanza acá. Vi cómo era tan frondoso que vino un viento en una borrasca, se agarra de las ramas y desprende el árbol. Lo desprende, lo Ah, suelta y estaba. Entonces, imagínense la fuerza de un viento de estos pues dañó las canchas, dañó una cantidad de cosas. Pero esto sucede, esto que estamos viendo en esta lámina sucede en muchos lugares y eso es frecuente. Creo que esta foto inclusive es de la ciudad de Cali de hace un par de años apenas, ante un par de vientos en plena ciudad. Eso sucede. Entonces, el dueño del carro que iba a saber, ese es el riesgo y ese es el peligro. Digamos. Se repiten los riesgos, claro, las inundaciones. Estamos, Barranquilla, creo que una ciudad que siempre hablamos de los arroyos, los arroyos, los arroyos, y aprendieron a vivir con eso, aprendieron a vivir. La primera vez que yo fui a Barranquilla yo veía que ciertas zonas los andenes eran como de 2 metros de altura, ¿no? O que tenían una especie de muros en las esquinas, y cuando ya vi varios, entonces pregunté, venga, ¿y por qué no? Es que por aquí baja el arroyo tal, como así. Y en alguna de las visitas tuve oportunidad de ver llover y ver el arroyo y sí, genera susto y ahí duro. entendí que efectivamente esas barreras de contención, un andén a 2 metros o a 1,5 metros de altura o una especie de muros que le hacen en las esquinas es para que el agua cuando baja el arroyo golpee y entonces cambia el cauce. Bueno, aprendieron a administrarlo. Eso no significa que el riesgo haya desaparecido, pero aprenden a administrarlo, lo controlan y puede ser una forma. ¿Quién sabe más? En este caso la ciudad y ahí han evolucionado mucho en mejorar este riesgo. Siguiente. ¿Cómo es el proceso? Ya para empezar a terminar hoy, ¿cómo es este proceso? Sigamos. Entonces uno debe mirar muy bien la actividad, se debe revisar bien la actividad. Algunos detalles. Aquí ya se me disparó el celular. Eh, Hay que mirar la actividad y ojo con esto. Yo siempre coloco ejemplos pequeños, pero para que lo miremos y cada uno le coloque la magnitud. Yo puedo decir que tomo un seguro de hogar, pero ojo, en un seguro de hogar, una casa es diferente a un apartamento. Y uno dice, sí, claro, vulnerabilidades, daño de construcción. Pero también, ojo, porque hay muchas casas que yo quiero asegurarlas por hogar, pero realmente son un comercio. ¿Por qué? Porque es una casa de 3 pisos, en donde en el primer piso que tengo una panadería y una lavandería, en el segundo piso se lo arrendé a unas personas y yo vivo en el tercer piso y yo cuido la casa. Pero entonces, ojo, ya no me diga que le asegure por hogar un edificio de 3 pisos donde usted lo que hace es arrendamientos más riesgos comerciales. Eso ya es una pyme, no hay nada que hacerle. No, es que la tasa de hogar me gusta más. Ok, ya miramos qué tasa le damos, pero de cara al riesgo, esto es un negocio de pyme. Entonces, esa actividad hay que tenerla realmente clara y detallada. Las actividades hoy, están cambiando mucho, muchísimo, porque las personas, las empresas han tenido que buscar cómo obtener ingresos o nuevos ingresos, porque se bloquearon o todos nos bloqueamos, las empresas, las industrias. Entonces, se han redescubierto en nuevas actividades, como por ejemplo, hoy todas las textileras fabrican tapabocas, todas. Entonces, no sabemos si las plantas, si las máquinas están hechas, si la carga que tienen hoy en día esas máquinas están dadas para fabricar tapabocas. Dice uno, pero pues un tapabocas, sí, pero es que estamos hablando de tapabocas en línea. Y entonces, ya en el barrio Restrepo, y ojo con esto, en el barrio Restrepo, conozco a varias personas que ya no fabrican zapatos, fabrican solo tapabocas. Entonces, les cambió el universo. Entonces, ahí si hay que, ese cambio, hay que informar sobre la compañía de seguros. Entonces, la actividad es bien importante, hay que tener claro eso. Siguiente, ¿cuáles son los procesos? Ir en esta casa, ¿es asegurable o no es asegurable? Eso es una casa, eso es hogar. Sí, y allí viven familias, pero yo no le veo estructura por ningún lado. Yo lo tomé allá atrás de una reja en un barrio, pero si me piden asegurar la casa, me dicen, pero si está en construcción, es nueva. Pero no le veo estructura por ningún lado. Esos son ladrillos trabados unos con otros, en donde realmente sí debería asegurarlo. Yo veo allá una columnita y una placa en el primer nivel, pero eso no es una estructura realmente continua y pues cuando tomé la foto estaba cerca y lo veía y es nueva. Esta foto la tomé en el año 2018. Entonces, después de que la pinten, le coloquen pañales, se ve lindísima. ¿Y usted cómo no va a asegurar una casa nueva, William? Te molesta mucho. Y pero miren la vulnerabilidad. Siguiente. ¿Qué es esto? ¿Quién en las redes sociales se atreve a decirme qué es esto? ¿Qué se les ocurre que es?
Bueno, aquí, Es un aquí informe. nos toca esperar unos segunditos, pero bueno, yo me arriesgo. ¿Qué se le ocurre que puede ser eso? Esto para mí es un taller, una bodega con un apartamento en el segundo piso, no sé, Es una especie de y un local. metalmecánica. Eso es una especie de metalmecánica. Había allí. Eh, es un local que se fue. Eso era un lote, porque realmente pues, si uno lo mira bien en detalle, fachada no tiene. Es ¿De acuerdo? Sí. una parte a la derecha, allá en la parte inferior, tiene como algo de fachada. El resto es una puerta grande en lámina y latas o tejas metálicas ahí armadas para eso. Y sí, era un lote realmente donde había una vivienda, una metalmecánica, y esta actividad cambió mucho tiempo, muchas veces en ese lote. Entonces alguien dice, pues le tengo la metalmecánica para asegurarlo. Sí, si no la mira, pues de pronto se va a meter en un rollo. Siguiente. Bueno, aquí ya nos empezaban a contestar en redes, entonces nos están Ah, diciendo esta un era la foto colegio, de una bodega, ya, sigamos. ¿Qué más dijeron en redes? Sigamos. una bodega. Algunos se atrevieron a decir que era un colegio, un parqueadero más local, más casa. Un colegio está buena, me gusta eso. Siguiente. Y, Este. Y fíjese que este es un ejemplo de lo que es una edificación con estructura irregular. Este es un edificio de la 26 con séptima aquí en la ciudad de Bogotá, donde su estructura es completamente irregular. De hecho, si uno lo mira atrás, la parte de atrás es totalmente homogéneo subiendo, allá es donde queda el ascensor, los ascensores de este edificio, y el resto es una estructura que es mixta. La parte inferior es un poco más delgada que el segundo piso, es más pequeña que el segundo piso, y ahí para adelante empieza toda una estructura irregular. Esto hay que tenerlo y hay que modelarlo, hay que colocárselo al modelo de evaluación de pérdida por sismo, porque el centro de gravedad de este edificio no está en la mitad, se está corrido. Y eso es lo que hace el modelo, y le mide su vulnerabilidad y seguramente del edificio que está al otro lado de la vía a ese edificio de la 26, seguramente las tasas puras de riesgo son completamente diferentes, estando en el mismo sitio, completamente. Siguiente. Pues lo mismo, ¿esta bodega es buena o es mala? Esto no tiene, realmente son cajas, esto pareciera ser como libros tal vez, creo que sí, como libros tal vez, no veo bien la imagen, en donde realmente no hay un almacenamiento en estantes, es un almacenamiento propio que lo da el mismo peso, entonces, ¿cuántos metros o qué altura realmente soporta el peso antes de que ella misma, por ejemplo, por peso colapse? No lo sé, pero eso lo sabe el asegurado. Entonces yo puedo estar tranquilo con ese almacenamiento, no lo sé. Si llega a haber un sismo, ¿ese almacenamiento es suficiente o no? Porque puede colapsar, hacer que caiga, no lo sé. Esas preguntas pues, debería uno conocerlas y el asegurado. Contenedores, pues definitivamente, pues riesgo sigue Lady. Otro tipo de almacenamiento, vea, otro tipo de almacenamiento. Entonces, fíjense que aunque vemos dos riesgos iguales, no todos tienen lo mismo. Y en las protecciones, ya podemos seguir, en las protecciones, lo mismo. Si cada uno tiene un riesgo diferente, un peligro diferente, una vulnerabilidad diferente, pues también hay que mirar si los planes de emergencias que tiene cada uno son adecuados. Siguiente, si cada uno realmente está utilizando los materiales y los elementos de protección que debe utilizar, ¿no? Hay áreas a las que yo llego a veces solo por curiosidad, cuando llego a oficinas veo que hay un detector de humo para uno por piso. ¿Eso es suficiente o no es suficiente? No es tener, eso es suficiente, sino para qué invertimos en protecciones. Siguiente. Entonces, otro tema, ¿todos conocen qué protecciones hay? Yo he llegado a sitios donde les pregunto a las personas si saben, por ejemplo, dónde está la alarma contra incendios. ¿Y eso qué es? ¿Cómo así que eso qué es? Entonces usted en su empresa trabaja, no le ha contado a los empleados, a las personas de la bodega, ¿cómo opera? Miren, esto es una red, esta es la alarma. Y la alarma tiene unas condiciones, como por ejemplo, suena tan duro y es un sonido tan agudo que hace que el oído la rechace, y eso está hecho precisamente para que la persona no lo resista y tenga que salir. Si yo no quiero salir, el ruido me atormenta tanto que me obliga a retirarme de él, me obliga a alejarme. Eso está creado de esa manera. Entonces no es solamente como para que suene allá. Entonces no le puedo quitar sonido, decibeles, no le puedo quitar porque está hecho para eso.
Siguiente. Cada uno asume el riesgo de una manera diferente, ¿no? Miren esta casita tan hermosa. Tiene además allá en la parte alta, no sé si lo ven, hasta un perro que los cuida, ¿no? Y le abrieron una bodeguita, una puertica ya para que el perro por lo menos ladre cuando alguien Va a va. vigilar. Claro, para que vigile. Tiene unos vidrios en la parte del muro para que no se entren los ladrones, ¿no? Pero yo creo que esos vidrios los sacaron de los vidrios de la puerta, se los quitaron ahí y los rompieron para colocarlos arriba. Cada uno mide su vulnerabilidad y su riesgo, ¿o no? Ahí está. Esto es mayor vulnerabilidad, claro, miren esta. ¿Tiene red contra incendio? ¿Tiene gabinetes? Sí, claro, tengo uno. ¿Se puede adaptar a la red de la calle, de los bomberos? Sí, claro. Y con un caimán ahí al lado, esto es una foto que tomó un reasegurador en Miami. Okay. ¿Los bomberos pueden actuar? No, el hidrante quedó inhabilitado completamente. Siguiente. ¿Tiene gabinete? Claro, pero no sirve para nada. Entonces no tiene gabinete realmente. Siguiente. Alguien seguramente, además de que hace tiempos no abren esta red, la red contra incendio, hace tiempos que no abren aquí esto, seguramente en alguna época alguien los abría, les hacía pasar un mal momento. Entonces prefirieron aprovechar las ramas que se crecieron para colocar una cadena para que no puedan rodar. Entonces la válvula. Increíble. Pero esto hace años no lo revisan. ¿Tiene bomberos? Sí, como les digo, afortunadamente todos están a 10 minutos, ¿no? ¿Y quién los llama? Porque suenan las alarmas, todo el mundo sale corriendo. ¿Y quién llama a los bomberos? ¿Eso es automático? ¿Estamos completamente seguros? ¿O estamos esperando que más bien sea el vecino el que me vea correr y él lo llame? No sé, esto hay que coordinarlo. Esto hay que coordinarlo. Porque cuando las protecciones no funcionan o no son adecuadas, ¿qué pasa? Llegan los siniestros. ¿Y hasta qué hora vamos? ¿Ya nos toca irnos o qué? Pues se complican. Sí, ya estamos a unos minuticos, tenemos por ahí 2 o 3. Ok. Así que nada, para que vayamos acotando. Pero muy buena la charla. Así que los que nos están escuchando aquí, para que nos digan si les pareció interesante, si no, si van a estar dentro de 8 días, porque dentro de 8 días arrancamos nuevamente de 5 a 6:30, invitados para continuar con esta charla. Así que nada, Pero dale. pongámosles un reto, Pío, que hay que tener ¿Qué mínimo hubo? en la primera media hora unos 500 personas conectadas. Listo, Ya de pongámonos un reto. media 1000 personas. Bueno, aquí ¿O tenemos no, una Pío? pregunta en YouTube. Que mínimo unas 500 personas, nosotros alcanzamos a estar en este momento, estamos 101 personas, alcanzamos a tener algo así como 180 hoy conectadas, algunos se fueron, así que bueno, pero están ahí, vamos a ver, hemos tenido alrededor de 170 réplicas e invitaciones de las personas, así que, no, sí, la invitación es a que seamos 500 la próxima semana, a ver cómo lo logramos. Pues vamos a lograr 500 la próxima semana. Entonces, pues, Pío, dentro de 8 días empezamos a hablar del lenguaje de qué es un valor asegurado, qué es un valor asegurable, qué es un deducible, qué es una garantía, qué es el índice variable, oiga, que hoy en día no lo utilizan la gente. Es el índice variable, cómo asegurarse correctamente. Y creo que podemos utilizar todos este tipo de conceptos. Pues esta es la idea que tenemos con Hablemos de Seguros Generales, que creo que es importante y hablarle con esta transparencia a nuestros clientes, creo que es nuestro deber como aseguradores y ustedes como intermediarios pues forman parte de este gran mundo del aseguramiento. Entonces, pues nada, Pío. Vale, Willy, aquí por YouTube, acabo de entrar nuevamente aquí y me moví. Javier Santa nos está preguntando, un cliente tiene un edificio de 4 pisos, en el primero lo arrendó a justo y bueno y mi cliente solicita solo asegurar el primer piso, ¿se puede asegurar? De la edificación le digo que no. No, Ok. no. No, además porque, claro, le interesa, pero miren, qué le preocupa? Claro, hoy en día justo y bueno es vulnerable para varias cosas. Hemos visto con todos estos de las azonadas que hacen ahora las personas, lo vimos en octubre, lo vimos en noviembre, lo vimos la primera semana de diciembre, y ya en ese momento hay varios eventos por lo mismo, ¿no? Con lo que pasó con los CAI la semana pasada, hay varios almacenes de estos que han tenido esa vulnerabilidad. Pero ¿qué pasaría si le llegan a colocar algo que genere un incendio? Pues se le va a quemar todo el edificio. Entonces, ¿por qué asegurar solo el primero? O sea, como que no tiene una relación, a menos que el asegurado me lo cuente, yo lo escucho y de pronto miramos la viabilidad, pero no La pareciera posibilidad. lógico que era asegurar solamente el primer piso.
Sí, Ok, sí, eso es como en un automóvil que solamente le asegure la parte del frente o algo así. Sí, no, no tiene mucho exactamente. sentido. Pero Y bueno, es además la parte de lo que estructura, tenemos que aprender, de tenerlo claro, ¿no? eso es. Además la estructura es una sola. La estructura no es solamente el primer piso o el segundo, la estructura se vuelve toda la del edificio y actúa como una sola unidad. Entonces es difícil solamente hacerlo lo del primer piso. Listo, entonces, digo, pues espero les haya gustado, que hayan pasado un rato no tan aburrido, que les haya parecido interesante y nos vemos dentro de 8 días. Reto de 500, Pío. Yo no sé, toca mover estas redes como sea. Vamos a moverlos, vamos a moverlas. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que asistieron, a los que participaron en esta charla. Vamos a seguirla haciendo durante los próximos 4 jueves. Hay mucha información, hay mucha tela que cortar en esto. Va a ser continua la charla, vamos a tener procesos todos completitos de la forma en la que debemos asegurarnos en generales, aprender muy bien cómo debemos hacerlo, intermediarios, clientes. Aquí la invitación para los intermediarios es si aquellos intermediarios tienen algún cliente que quieran que escuche ya la que está grabada, más una nueva, pues invítenlos para que nosotros ayudemos a que los convenzan para que, por ejemplo, ese cliente que está pidiendo asegurar solamente el primer piso entienda por qué debería asegurar el edificio completo. Aquí les ayudamos a hacer la venta, ¿cierto, Willy? Bueno, y si además hasta quiere contarnos por qué, pues podemos aprender unos de otros y entender, porque es Claro, que ok. hay que escucharlo y hay que entenderlo, claro. Vale, listo. Entonces, Willy, muchísimas gracias a todos. Un abrazo, que descansen y nos vemos dentro de 8 días. Juicio Bueno, un a abrazo todos. para todos, nos vemos. Chao. Lady María.